Los Mesías de la simiente incorrecta. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. A lo largo de estos estudios de profecía y sobre todo genealogía, hemos ido escalando a través de las generaciones de Yeshua, demostrando que Él es el único que tiene, por medio de certificados genealógicos y registros contados, el único capaz de levantarse sobre el trono de David con toda legitimidad. Cualquier otro que ose de reclamar mesianidad sin presentar las credenciales correspondientes a las genealogías, desde luego es un falso Mesías. Y la historia del judaísmo está llena de muchos de estos. Vemos dentro del primer siglo de nuestra era, hubo no menos de 10 pretendientes a Mesías. Aquellos reclamantes judíos reunieron grandes números de seguidores con promesas de redención y liberación física. Lo que siguió fue la desilusión, la tristeza y a veces una devastación total. Varios de estos falsos mesías se mencionan en los registros de los primeros discípulos, en el libro de Hechos. El primero en tomar a cuenta es Teudas, quien se jactaba de ser un salvador y atrajo como 4,000 personas. Lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Luego se levantó Judas el Galileo, probablemente en respuesta al censo romano para fines de impuesto. Reunió muchos seguidores, pero este también pereció y sus seguidores se disiparon. La tercera figura mencionada era aquel egipcio que indujo a unas personas a que lo siguieran al desierto. Lo persiguieron, pero escapó, y entonces fue y se escondió con unos pocos de sus seguidores. Pero ese ministerio tampoco prevaleció a lo largo de la historia. Fuera de los registros de los primeros discípulos, sabemos que Simón del Jordán Oriental, quien se coronó como rey a sí mismo, él quemó la casa real en Jericó y las casas de los ricos antes de morir en combate. Otro reclamante mesiánico, el beduino hacedor de maravillas, le prometió la libertad al pueblo si lo seguía al desierto, pero a este también lo mataron. Según el historiador Josefo, el pueblo judío se le incitó para hacerle la guerra a los romanos en la época del 68 al 70 después de la era común por causa de un profeta conteniendo en las escrituras sagradas que les convenció que deberían creer que éste les salvaría, un hombre que gobernaría a todo el mundo y pelearía contra el imperio romano. Vemos que esto no prevaleció tampoco. Luego uno de los más famosos falsos mesías, sin embargo, surgió en los principios del siglo II. Ese fue Shimon bar Kokhba. El liderato judío de aquel tiempo, bajo Rabbi Akiva, lo proclamó Mesías. Su nombre, bar Kokhba, puede significar hijo de mentiroso. Fue cambiado por bar Kokhba, que significa hijo de una estrella. En apoyo a su mesianismo, se le aplicó la profecía del libro de Números, que saldría una estrella, Kokhba, de Jacob. Bar Kokhba buscaba derrotar el yugo del gobierno romano y ganar de nuevo la independencia para la nación. Un pasaje talmúdico describe tanto su celo militar como su arrogancia, lo que finalmente le llevó al fin. Está escrito que estuvo bar Kokhba, quien mantuvo un ejército de 200,000 hombres, que hizo cortar un dedo a cada uno de sus hombres para demostrar su valor y bravura. Cuando él salía a la guerra decía: «Amo del universo, no nos ayudes, pero no ayudes a nuestros enemigos». Vemos que si lo comparamos con aquellos que han presentado una figura mesiánica, Moshe, los jueces y gobernadores en la época de los reyes, el mismísimo David, cada vez que salía a la guerra, invocaban el nombre del Eterno, como está escrito en Deuteronomio 20, para que éste les asista en las guerras contra sus enemigos, que terminan siendo los enemigos de Yahweh.
pues él es varón de guerra. Yahweh Sebaot, el sustento. Pero Bar Kokhba, su arrogancia, mostraba claramente una antipatía con los que en la escritura han mostrado una sombra mesiánica en sus actividades y en sus vidas. Cuando uno niega la verdad que muestra la historia de la vida de Yeshua en completa armonía con los profetas, la ceguera completa cae sobre todo aquel que niega al Hijo del Eterno. Había una gran confianza, de hecho, en que Bar Kokhba tendría éxito. Vemos que se hicieron monedas judías con la inscripción año 1 y año de la liberación de Jerusalén, allá alrededor del 135 después de la era común. Sin embargo, la compañía fue totalmente aplastada por los romanos. Decenas de millares fueron muertos y una gran parte de la comunidad judía fue expulsada de Jerusalén. Millares de cautivos judíos fueron vendidos por esclavos y otros obligaron a ir en barcos de esclavos y muchos murieron en el mar. De hecho, los únicos que se pudieron salvar son aquellos que tomaron en cuenta las palabras de Yeshua cuando habló y profetizó sobre la destrucción del templo. Él dijo: cuando vean los ejércitos romanos y vean la ciudad de Jerusalén sitiada, propiamente dicho, huyan a los montes. No regreses a la ciudad por tu capa, porque no volverás a salir. Huye, escapa. Y fue cuando Rabbi Akiva nombra a Bar Kokhba como el Mesías, que aquellos que fielmente han seguido la línea de Yeshua como Mesías se apartaron del ejército, restándole poder al escuadrón de Bar Kokhba, creándole una desventaja para perder en la guerra. Los gobernantes romanos cambiaron el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina, como un esfuerzo de borrar su significado espiritual para la judería, y grabó las imágenes de un cerdo en la puerta de mármol que daba a Betlehem. Todo esto con fin de humillarlos realmente. A pesar del inmenso desastre provocado por Bar Kokhba, continuaron surgiendo reclamos del oficio de Mesías en la historia judía. Probablemente el más prominente falso Mesías que vino después de Bar Kokhba fue el judío turco del siglo XVII, Shabbatai Tzvi. Se proclamó como Mesías y viajó extensamente a Egipto, Jerusalén, Constantinopla y otros lugares. Atrajo a rabinos, eruditos y gente común. Engendró una mezcla de enseñanzas y costumbres bizarras, basadas en una parte del cabalismo y en otra parte de psicosis maníaca depresiva, diríamos. Cuando fue finalmente arrestado por las autoridades turcas y se le dio la alternativa de morir o convertirse al Islam, Tzvi escogió el Islam, por supuesto. Sus seguidores, sin embargo, continuaban explicando su conversión de una manera favorable a sus reclamos de Mesías, y el shabbateísmo sobrevivió hasta el siglo XVIII. Aunque no hay reclamantes oficiales en este momento, los judíos hasídicos, como el movimiento Chabad, a menudo ven en el rabí principal como el posible Mesías, al que en los años pasados llamaron el Rabbi Schneerson. Aún después de su muerte, lo continuaban viendo como un Mesías y hablaban incluso de su resurrección. Claro que esto nunca pasó. ¿Por qué aquellos falsos Mesías atrajeron tan gran número de seguidores del pueblo judío? Sin duda es normal que un pueblo oprimido busque quitarse el yugo de la opresión y anhele la liberación de la servidumbre extranjera. Moisés le mostró lo que el pueblo puede hacer con un verdadero redentor de parte del Eterno, y cómo un pequeño número de personas puede escapar de las garras de una nación poderosa. Las guerras de los macabeos también probaron que una minoría con el Eterno pueden resultar victoriosas sobre la mayoría pagana, porque creían que el Todopoderoso estaba con ellos.
El pueblo judío relacionaba su opresión con el pecado nacional. El cautiverio babilónico resultó en un rechazo de la pecaminosa adoración a los ídolos en Israel, y a ese siguió una restauración nacional y espiritual parcial. Los macabeos buscaban una purificación de los judíos no religiosos y de nuevo siguió una restauración parcial. Mientras más crecía el pueblo, que era fiel a la Torá, más intolerable e imposible venía a ser el pensamiento de que los paganos gobernaran. Ahora entendemos un poco la incomodidad contra estos romanos y la desesperación de buscar un Mesías que los salvara de manera física. De hecho, cuando presentan Pilato a Yeshua a un lado y al otro lado a Barnabá, que conocemos como Barrabás, él estaba presentando dos figuras mesiánicas, de hecho. Uno era Yeshua ben Yosef, aquel que por medio de la Torá los libraba de la opresión de la transgresión. Y el otro era Yeshua Barnabá, que no era un homicida psicópata como lo pintan las historias cristianas, no era un ratero o un ladrón, él era un nacionalista, realmente alguien perteneciente a la secta de los celotas, alguien que podríamos llamarlo un revolucionario, pues, un hombre que buscaba la liberación de su pueblo, y si había matado a alguien, eran romanos, no judíos. Era alguien que buscaba la liberación física de su pueblo, y por eso tuvo tanto apoyo cuando lo compararon con Yeshua. Creían que si ponían algún tipo de resistencia bajo un Mesías, como Ezequías o Judas Macabeo, el Eterno los vindicaría de alguna manera y les daría la victoria. Ese ha sido el gran engaño. La mayoría de los falsos mesías apelaban también a la Torá y a la inmoralidad de pagar impuestos. Decían que no era correcto pagar impuestos al César, ya que parte del dinero se usaba también para sostener cultos de templos paganos. Eso era evidente. Esto apelaba a las masas, especialmente a las que económicamente se encontraban privadas entre ellos. Los líderes judíos durante el primer siglo también deducieron de las escrituras que el tiempo del Mesías estaba cerca. Los falsos mesías, sin embargo, no poseían las características del Mesías en las escrituras. No buscaban probar su mesianismo por medio de su linaje, sino más bien por el poder de la espada y por medio de apelar a la liberación física. El Mesías, sin embargo, debía tener pruebas de su descendencia de parte del linaje de David. Habría de traer Shalom y un reino que sería eterno. La persona interior espiritual anhelaba la redención y el tiempo parecía el correcto. Era necesario limpiar al pueblo antes de mostrarle un reino eterno. Los profetas también previeron que Elohim proveería un corbán, una ofrenda sacrificial, especial, y un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote, que no hubiera hecho violencia y que no hubiera engañado en su boca. Sobre este pasa a decir el profeta: pero le pareció bien al Eterno aplastarlo, cuando ponga su alma como ofrenda por el pecado. Solamente un sacrificio así de puro y perfecto era aceptable para Elohim como una expiación. Yeshua, el Nazareno, era diferente a los demás mesías, o los que supuestamente se llamaron mesías y terminaron siendo falsos. Yeshua realizó milagros verificables. No vino en su propio nombre, sino que vino en el nombre de su Padre. Él apeló no solamente al pueblo judío, sino que atrajo a muchos de los israelitas que empezaban a entender que podían volver al pacto a través de él. Aunque estaba al tanto de la iniquidad del gobierno romano, él tomó un denario romano y señaló que una persona verdaderamente recta a los ojos del Eterno no debía estar exageradamente preocupada por el dinero romano que llevaba la imagen del César pagano. La principal preocupación debía ser darle al Eterno lo que es del Eterno.
vio a su propio pueblo en la transgresión y su llamado, por lo tanto, fue primeramente para que su pueblo tuviese arrepentimiento sincero, porque el reino de los Shammai se acercaba. Declaró que a menos que se arrepientan, todos perecerían. Y hoy entendemos que Él fue el único que actuó de acuerdo a como las Escrituras muestran que tendría que actuar un Mesías. Pues está escrito: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. La misión del Mesías es levantar las 12 tribus de Jacob y presentarlos puros delante del Eterno. Y eso solo se consigue llevando al pueblo a la obediencia a la Torá, de nuevo al pacto.